Hola de nuevo. Este tutorial va a estar centrado en que no va a ser lo mismo tener mucha experiencia en el entrenamiento y llevar muchos años escalando y el caso contrario de tener poco tiempo escalando y tener poca experiencia entrenando. Pongamos un ejemplo. Una escaladora o escalador que hace 9A para experimentar una pequeña mejora necesita realizar un entrenamiento ordenado y metódico y los resultados del mismo pueden ser inciertos. Fácilmente puede llegar a un estancamiento, incluso a una ausencia de mejoras o incluso una pérdida de forma. Al contrario que un escalador o escaladora que hace 6B, que simplemente por escalar de forma asidua, las mejoras vienen prácticamente de la mano de una práctica habitual del deporte. Estos escaladores que tienen poco nivel también tienen un problema a la hora de entrenar, puesto que si se ponen a entrenar van a ganar fuerza de forma muy rápida. Seguramente todos sabemos que esas mejoras son mucho más rápidas que las mejoras que experimenta estructuralmente hablando los tendones y los ligamentos. Es decir, puede ganar fuerza tan rápido que la fuerza sea mayor de la que es capaz de aguantar sus articulaciones, ligamentos, tendones, etc. Entonces, por eso se plantean dos enfoques diferentes según sea el escalador. Más experimentado, que trabajará normalmente a intensidades más altas, porque si no, no le supone un estímulo mínimo para poder progresar, frente al escalador novel que con poquito que haga además va a tener mejoras. Por eso normalmente se sigue la filosofía de emplear las mínimas dosis de estímulo que nos van a proporcionar esas mejoras. Y esto necesariamente va a implicar que los escaladoras y escaladores noveles van a entrenar con volúmenes e intensidades muy bajos. Es decir, van a hacer poca cantidad y con poca dificultad, o les va a suponer un esfuerzo muy bajo. Por tanto, en función de la etapa en la que nos encontremos dentro de nuestra vida deportiva, vamos a estar entrenando de una forma diferente. Os presento la siguiente tabla adaptada de la publicación de González Vadillo, en la que podéis apreciar cómo en las primeras etapas, es decir, los deportistas más noveles, van a trabajar con volúmenes más bajos, entre 2 y 3 series de un ejercicio en concreto, en una sesión. Y como mucho haremos 2 sesiones por semana, mientras que los deportistas más experimentados pueden llegar a hacer hasta 4 sesiones por semana, aunque bueno, siendo escaladores, si escalamos el fin de semana en roca, esto no va a ser posible. Y estos escaladores más experimentados pues normalmente emplearán entre 3 y 5 series de cada ejercicio. Como vimos, al comienzo de un ciclo de entrenamiento de la fuerza, entrenamos con el mayor número de repeticiones por serie, ¿de acuerdo? Que esta diferencia, en el caso de escaladores noveles y experimentados, es más bien poca. Pero cuando estamos trabajando con pocas repeticiones, que en la tabla que os he puesto es el mínimo número de repeticiones por serie, ahí sí que hay una diferencia y los escaladores con más experiencia trabajan a intensidades más altas con menos repeticiones. Este número paréntesis, el margen de repeticiones hasta el fallo, es decir, cuando yo entreno con 12 repeticiones, me dejo 4 hasta el fallo y con eso ajusto, recordamos, la intensidad, porque yo voy a tratar de llegar al fallo a la 16ª dominada. Bien, eso, si os fijáis en la tabla, ese margen, es decir, cuánto de lejos me quedo del fallo, cuánto apuro, ¿vale? Cuánto exprimo a mi organismo, ¿vale? Cuanto más pequeño sea este número, mayor será ese esfuerzo. Más me voy a forzar, más cerca estoy del fallo. Bien, pues ese forzarse, quedarnos tan cerca del fallo, si os fijáis, es mayor a medida que somos más experimentados entrenando, mientras que al principio nos quedamos muy lejos del fallo, es decir, somos muy conservadores y lo que conseguimos con eso es evitar la posibilidad de lesionarnos, porque como hemos comentado, la fuerza se gana muy rápidamente y las estructuras pasivas, tendones y ligamentos van más despacito. Comentar que si alguien se va a la obra de González Vadillo, esta tabla que he mostrado anteriormente es una adaptación y lo que yo consigno entre paréntesis, lo que yo llamo el carácter de esfuerzo, es el margen de repeticiones hasta el fallo. Pero González Vadillo lo que marca entre paréntesis es el número de repeticiones realizable. Estas etapas por las que ha de pasar todo deportista, es decir, no se puede saltar ninguna de estas etapas, tiene una duración variable, entre 6 meses y 2 años. ¿De qué depende la duración?
pues de la edad del sujeto o del deportista. Si es un deportista joven, se entiende que estas fases son más largas, del orden de 2 años, mientras que un deportista de mayor edad puede llegar a hacerlas más cortas hasta llegar a hacerlas del orden de 6 meses. González Vadillo también presenta toda una serie de fases, en un total de 5, en la que la quinta sería una fase de recuperación y las 4 primeras son unas fases que inicialmente son de mejora y luego de mantenimiento de las manifestaciones de la fuerza máxima. Bien, estas fases, si además tenemos en cuenta las distintas etapas de la vida deportista y le agregamos la progresión de la carga que presentó Eva López y Carlos Cabrera en sus cursos, me ha servido para elaborar la siguiente tabla, que sería como ya una propuesta más general de entrenamiento de la fuerza máxima. Por filas, de nuevo, tengo las etapas de la vida deportista, que ya tenemos claro de qué tratan, y luego en cada una de las columnas he ido incorporando esas fases que supuestamente tendría un ciclo completo de entrenamiento. Si os fijáis, las 2 primeras tienen una correspondencia directa con el ejemplo que yo en su día presenté, en las que realmente estos 2 primeros ciclos de mi ejemplo se corresponderían con una primera fase de las propuestas por González Vadillo, y a continuación vendrían unas fases de desarrollo de la fuerza con un impacto mayor en la vía neural. Recordando aquel ejemplo que os propuse, la tendencia era simplemente a, manteniendo el número de repeticiones, el carácter de esfuerzo y el descanso, lo que variábamos semana a semana era el número de series. Bien, pues si os fijáis en esta tabla, lo que se trata de transmitir es precisamente eso. Se mantienen los parámetros relacionados con el número de repeticiones, carácter de esfuerzo y tiempo de recuperación, pero se van variando el número de series semana a semana. Veamos a continuación cómo debéis emplear esta tabla. Primero de todo, plantearos en qué etapa deportiva os encontráis. Si nunca habéis entrenado la fuerza, estáis en la primera etapa. Del mismo modo, si no lo habéis hecho de forma ordenada, de vez en cuando habéis entrenado dominadas, primera etapa, ¿vale? Vamos a pasar por todas y cada una de estas etapas. Entonces, eso significa que os tenéis que centrar en la primera fila de la tabla. En esa fila, lo primero que os dice es que la progresión de la carga es de 2 series, 3 series y 3 series. Y eso está indicado como 2, 2, 3, 3. ¿Y eso qué significa? Que, si os fijáis, aquí he colocado cada una de esas celdas que he puesto ahí, ¿vale? Que os marco, os resalto, correspondientes a esa etapa deportiva que haremos en nuestra primera fase de nuestro ciclo de entrenamiento de la fuerza. Pues la primera semana, 2 veces por semana, como ya comenté, haríamos un entrenamiento de 2 series de 12 repeticiones con un carácter de esfuerzo de 12 y un descanso de 2 minutos, tal como indica mi tabla. Siguiente semana, repetimos lo mismo. Estos parámetros nunca cambian. Tercera semana lo mismo, cuarta semana lo mismo y por último el descanso. Bien, esto sería una primera fase o un primer ciclo. Siguiente fase o ciclo. Misma progresión. La primera semana 2, segunda semana 2, tercera semana 3 y 3. Y por último el descanso. 2 veces por semana hacemos lo mismo. Aquí me indica en mi tabla que tengo que hacer 10 repeticiones con un carácter de esfuerzo de 10 y un descanso de 1 minuto 30 segundos. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer, justamente. Y esto durante la primera semana, la segunda semana, la tercera semana repetiremos y la cuarta semana y por último la semana de descanso. Esto será otro ciclo de entrenamiento o fase. Último ciclo, fase. ¿Qué haremos la primera semana? 2 series de 8 repeticiones con un carácter de esfuerzo de 8 y un descanso de 3 minutos. Siguiente semana repetimos 2 series exactamente igual, 3 series con el mismo número de repeticiones, carácter de esfuerzo y tiempo de recuperación, y con esto daríamos terminada esta última fase. Cuanto mayor es el nivel deportivo, cuanto mayor es la experiencia en este tipo de entrenamientos, más exigentes van a volverse estos entrenamientos, y si os fijáis vamos a ir empleando un número mínimo de repeticiones muy bajo. A partir de 4 o menos pienso que empezamos a entrar en una zona ya arriesgada,
y en la cual ya las intensidades son tan altas que González Vadillo recomienda otros tipos de progresiones de la carga. Entonces, dicho eso, lo que quiero decir es que en estos casos yo ya creo que es muy recomendable, para obtener ganancias de forma segura y de forma solvente, es decir, que asegurarnos buenos resultados, sería muy conveniente que buscaseis un entrenador personalizado. Por último, recordad, si no tenéis experiencia, aunque en este tipo de entrenamientos, aunque tengáis bastante fuerza, etcétera, empezad siempre por lo mínimo, por lo más básico, porque si eso os produce efectos positivos o de mejora, ¿para qué vais a necesitar estresar más a vuestro cuerpo? Si es que así vais a permitir meter más carga por otros lados, es decir, entrenando específicamente, escalando. Entonces yo os recomiendo siempre ir a los mínimos. Y si después de las 4 semanas más la de descanso veis que habéis mejorado, vamos bien. Si no, pues entonces plantearos pasar a la siguiente etapa que se plantea. Y siempre, como he comentado, ir pasando por todas y cada una de esas etapas. Con esto queda concluida esta parte, que era un poco de adaptación a la experiencia deportiva de cada uno, de cómo plantear ese primer ejemplo y cómo adaptarlo. Bien, a continuación lo que veremos en el siguiente tutorial es cómo organizar estos ciclos, ¿vale? Que ya sabemos cómo son en función de nuestra etapa deportiva, a lo largo de un año. Cómo hacerlos cuando sean incompletos, qué hacer cuando sean completos y cómo organizarlos en función de cuando queremos obtener nuestro punto de forma óptima o nuestro pico de forma. Espero que os haya resultado interesante y que os resulte útil. Nos vemos en el próximo tutorial.